Algo muy curioso sucede en México cuando se estrena una película animada. Las salas se llenan, y no solo con niños, no, hay adultos, adolescentes, parejas, abuelitos, todo tipo de personas van a ver películas animadas donde podemos ir a llorar por un robot, reírnos a carcajadas por un pato y un cerdito, o hasta estar berreando y conmoviéndonos porque una niña está conociendo sus emociones. ¿Por qué México ama tanto la animación? ¿Qué tiene este formato que conecta tanto con la audiencia mexicana? No es casualidad que películas como Intensamente 2, como Flow, como Looney Tunes, El día que la Tierra explotó, hayan sido un fenómeno en México y hayan tenido más taquilla que en sus países originales de donde fueron producidas. Y lo interesante es que este amor por estas películas va más allá que grandes estudios como Disney, Pixar o DreamWorks. Se apoyan mucho películas independientes, cine animado hecho de manera más artesanal con diferentes estilos, donde se exploran diferentes ámbitos que hacen que la audiencia mexicana quiera estar en las salas de cine. Un caso muy importante fue Memorias de un Caracol, que le fue increíblemente bien también en México. México no solo es un país que ve estas películas animadas, sino que conecta y celebra estas películas animadas. Año tras año, nuestro país se posiciona como uno de los mercados más fuertes a nivel global para el cine de animación. No importa si es una superproducción de Pixar o un pequeño filme europeo, si es animación, el público mexicano va. Un ejemplo bastante reciente fue la película Flow, una cinta independiente producida en Letonia que fue muy galardonada. Nadie en México esperaba que se volviera un éxito rotundo, pero lo fue. Recaudó más de 6.7 millones de dólares en taquilla mexicana, convirtiéndose en el mercado más importante de esta película. Recaudó más en taquilla que en su país original, que en Estados Unidos y que en cualquier país extranjero. Y no solo eso, se proyectó este 30 de abril por el Día del Niño en el Zócalo de la Ciudad de México. Otro dato curioso fue con Intensamente 2. Desde su estreno, México se convirtió en el número 1 de mercados más rentables de esta película, superando todo tipo de récords y manteniéndose en el top de asistencia durante varias semanas. Y no podemos dejar fuera a los clásicos que regresan, como El día que la Tierra explotó, la nueva película de Looney Tunes, que se convirtió en una experiencia nostálgica y familiar, protagonizada por Porky y el Pato Lucas. Esta cinta mezcló un humor clásico con ciencia ficción y fue la primera película completamente animada de los Looney Tunes en estrenarse en cines a nivel global. Y adivina qué, en México fue un rotundo éxito, porque aquí no solo amamos a los personajes, los recordamos con cariño, los compartimos con nuevas generaciones y los abrazamos como parte de nuestra cultura popular. La animación en México no es un género para niños, es una herramienta emocional, visual y narrativa que conecta con absolutamente todo, y eso no lo dicen los críticos, lo dice la taquilla. Durante muchos años, y de hecho actualmente a nivel global, se piensa que la animación es solo para niños, pero en México sabemos que no es así. Hoy los estudios y los propios espectadores entienden que una película animada puede hablar de pérdida, de salud mental, de migración, de guerra y aún así conmover, divertir y conectar. Flow es un claro ejemplo de esto. No tiene ni una sola palabra en la película, pero nos habla de la soledad, del miedo y del vínculo con los otros. Y fue un rotundo éxito. También tenemos el caso de Intensamente 2, que no se limita a entretenimiento familiar, sino va mucho más allá, hablando tramas complejas como la ansiedad, la autoexigencia y el caos que sentimos al pasar por la adolescencia. Pero luego tenemos el panorama nacional, que a veces se ve bien y a veces no tan bien. En México la animación está creciendo a propuestas más experimentales que grandes éxitos en taquilla. Lamentablemente las últimas películas de animación mexicana del equipo de Huevo Cartoon y Anima se han ido directamente a plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque las distribuidoras y las exhibidoras no confían en la animación mexicana, cuando ya hemos demostrado y una otra vez que las animaciones en México sí funcionan. México no solo es un fiel consumidor de películas animadas, sino también hace bastantes. Podemos ver cómo cada vez en los últimos años la animación mexicana ha estado trabajando y resistiendo las tribulaciones como la pandemia y las diferentes situaciones que han estado chocando contra la exhibición. Hace varios años se estrenó una película emblemática como lo fue Ana y Bruno, una película que, aunque en su momento fue polémica, abrió un camino para hablar temas de salud
mental en un formato nacional. Luego llegó Mi tío Guillermo del Toro con Pinocho, que a pesar de que no es una película mexicana, está hecha por un mexicano y parte de ella fue animada en Guadalajara por un estudio fundado por el mismísimo del Toro, que es el Taller del Chucho, un estudio de animación en Jalisco que hoy es referencia mundial en stop motion. Desde ahí se están formando nuevos artistas, se está produciendo cortos y proyectos internacionales. Además, la animación mexicana ya tiene presencia en grandes festivales. En 2024, el Festival Annecy, el más importante de animación, incluyó múltiples producciones mexicanas en su programación oficial. Pero quiero hacer en este momento un paréntesis muy importante. Si ves en las salas de cine animaciones mexicanas, te gusten o no te gusten, no te guste el doblaje que le pusieron o el artista que le pusieron de voz, ve y apoya esa película animada, que el cine animado en México está tendiendo de un hilo, está en un momento muy complicado. Y obviamente el cine está hecho para verse en el cine, no para verse en pantallas pequeñas. Hacer animación es caro, toma tiempo y necesita equipos especializados, y en México los apoyos son muy limitados, los fondos públicos son escasos y la inversión privada es muy tímida. Muchos proyectos dependen de becas, convocatorias esporádicas o del impulso individual de los creadores, y aunque ha generado propuestas valientes, también significa que muchos talentos quedan en pausa o se tienen que ir del país. Otro reto es la distribución. A diferencia de los grandes estudios que tienen presencia global, las producciones mexicanas a menudo luchan por llegar a las salas de cine, plataformas de streaming o festivales internacionales. Aún así, hay señales de esperanzas con iniciativas como la Vitrina de Animación o el Taller del Chucho, que están impulsando a nuevas generaciones. Así que podemos concluir que la animación en México no es una moda, sino es un reflejo de quiénes somos y qué nos gusta. Somos un país que llora con la niña de las emociones, que ríe con un pato y un cochinito tartamudo y que se la pasa increíble viendo a un gatito existir. Somos también un país que está aprendiendo a contar sus propias historias con lazos, color y movimiento, que produce, innova y exporta talento y que pelea por resistir los obstáculos de la industria global. Así que les repito una vez más, apoyemos el cine animado en general, pero también el cine animado independiente en México y también el comercial en México. Tenemos que apoyar las de Huevo Cartoon, que son una joya. Sé que va a ser polémico, pero son una joya, pero no les está yendo bien en taquilla y tenemos que apoyar esas películas para que las grandes exhibidoras puedan ver que la animación mexicana llena las salas de cine y así se haga más, para que las distribuidoras como Videocine o alguna internacional no tengan miedo de distribuir películas animadas mexicanas y le inviertan más capital a eso. Vamos a cerrar este video, no sin antes me escribas en la parte de abajo cuál es tu película animada mexicana favorita. Me podría poner de cinéfilo insoportable decir que Ana de Bruno, pero la neta una película de huevos es una película de huevos y me encanta, así que voy a decir que una película de huevos. Quiero leerte en los comentarios, platicamos por ahí, síganos en redes sociales, nos encuentras como @plano_cinema y a mí me encuentras como Eric Quiroga_S en todos lados. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen.